Si están viendo bien mi pantalla, bien, como dijo Luis, he titulado la charla Autofagia, el arte de renovarte. Y voy a comenzar entonces esta presentación con la... No me pasa la diapo. Ahí. Hablando un poquito del comienzo de mi carrera científica, que Luis algo anticipó, y elegí esta frase, allá lejos y hace tiempo, que es el título de un libro de un naturalista y escritor argentino que describe justamente su niñez y juventud en una zona rural argentina. Y allá lejos y hace tiempo, justamente, puedo decir que mi carrera comenzó, aunque mi interés por la ciencia comenzó antes, pero oficialmente cuando recibí el título de bioquímica de la Universidad Juan Agustín Maza, a quien siempre he estado sumamente agradecida por todo lo que recibí de la universidad. Y aquí en esta foto estoy con dos de mis mejores amigas que nos recibimos juntas, Cristina Montoya, Silvia Sadler, por supuesto está la mamá de Silvia, también los novios o esposos de las chicas ya en ese momento, y mi familia, mis padres y mi hermana. Fue un momento único y de allí, dado mi interés en dedicarme a la ciencia, es que me contacté con el doctor sacerdote, que la conexión era porque yo no sabía nada con quién tenía que conectarme, yo quería hacer ciencia, y el doctor sacerdote, las hijas del doctor sacerdote eran alumnas de mi mamá maestra. Entonces el doctor sacerdote tuvo la visión de contactarme con el doctor Francisco Bertini. Y allí es donde comienzo realmente mi carrera científica. Esta es la imagen del doctor Bertini, un científico extraordinario, un bioquímico extraordinario. Obviamente tenía su genio también, pero yo siempre lo quise muchísimo e inicié con becas de iniciación en la investigación de CONICET, antes estaban divididas, perfeccionamiento y formación superior hasta el año 1989. Esta es una imagen muy linda del doctor Bertini con el doctor Burgos, el director del instituto y el creador, diríamos, fundador del IEM. Aquí están charlando amigablemente, cosa que todos los que lo conocimos sabemos que no era muy frecuente. Se peleaban mucho, Burgos microscopista, Bertini bioquímico, entonces había disparidades en esas, todo el devenir de todos los días. Los que lo padecíamos éramos los becarios. Pero bueno, esta es una hermosa imagen de ellos dos juntos. Y aquí está el doctor sacerdote, el doctor Bertini y Burgos, y Luis y yo. No sé si hay alguien más porque no alcanzo a ver del grupo de Bertini, esto es en el año 85. Y aquí sí, con Miguel Sosa, otro integrante del laboratorio, Luis, por supuesto, el doctor Bertini y un colega, y Tirso Sartor, que era técnico del laboratorio de Francisco Bertini y actualmente es técnico muy valioso en el Instituto de Histología y Embriología. Yo era la única becaria en ese momento, eran todos varones. Aquí también está Luis López, después se incorporó Walter Verón, y la única otra mujer en ese momento era la técnica de Bertini, Mercedes,
que la vemos aquí, los demás todos varones, después ya sí Silvia, y también en esta foto está el doctor Piesi, Ramón Piesi, que fue posteriormente también director del instituto y con el cual tenemos una relación realmente muy, muy linda de amistad, así que muy lindos recuerdos. Bien, terminé mi tesis doctoral titulada Lisosomotropismo, la naturaleza de la afinidad de la cloroquina por lisosomas hepáticos. La defendí en la Universidad Juan Agustín Maza en el año 86, por supuesto mi director, y acá recalqué el nombre cloroquina, porque seguramente les resultará familiar a muchos, ha estado muy de moda, sobre todo en Brasil, con los comentarios y las recomendaciones de Bolsonaro de tomar cloroquina para el COVID. Obviamente todo el trabajo de tesis fue realizado en el Instituto de Histología, porque en esos momentos en la Universidad Maza no teníamos ni el equipamiento, ni diríamos todo lo que hace falta para llevar a cabo un trabajo de tesis, cosa que estoy felicísima porque actualmente con las actuales autoridades en los últimos años eso ha cambiado rotundamente y se han desarrollado realmente grupos de investigación y muchos de los egresados de la Universidad Maza son tesinistas o alumnos del doctorado de nuestro instituto. Bueno, una vez que terminó la tesis doctoral, Luis había ido a hacer su doctorado en el laboratorio del doctor Philip Stoll, en el Cell Biology Department, tal como él lo mencionó, en San Luis, Missouri. Y cuando él estaba por regresar, me dice, y bueno, ¿no querés ir y continuar las tareas en el laboratorio de Phil? Bueno, para mí eso fue, primero estaba choqueada, era un cambio, era una responsabilidad enorme, trabajar después de que Luis había estado exitosamente, pero bueno, finalmente me decidí. El doctor Stoll tiene unos antecedentes excelentes, descubre la familia de receptores amanosa importantes para el ingreso de patógenos, había hecho la primera demostración del reciclaje de receptores durante la endocitosis y también la caracterización de la vía de secreción de los exosomas. Bueno, decido tomar esa aventura de irme a hacer el postdoc allá. A mi padre, en ese momento, que todavía estaba vivo, le digo, me voy por 6 meses, porque como todo padre era actitud protectiva al máximo, y a mi madre le dije, bueno, en realidad van a ser 2 años. Me quedé 8 años y medio. Obviamente fue muchísimo tiempo, y es la vía endocítica en la cual Phil era experto. Vemos acá representada básicamente los receptores que incorporan ligandos a la célula. Estos endosomas luego se fusionan entre sí, liberan en su mayoría el ligando que han incorporado y los receptores reciclan a la superficie para luego el material incorporado terminar en los lisosomas degradándose. ¿Qué pasó? Luis había hecho junto con Rubén Díaz durante su postdoctorado el primer ensayo de reconstitución in vitro de fusión. ¿Y eso qué significaba in vitro? Hacerlo en un sistema libre de células. El sistema sumamente ingenioso que permitía determinar los requerimientos básicos de la fusión entre los endosomas. Por supuesto, cuando estuvo Luis y después se publicaron un montón de trabajos sobre ese tema, pero este ensayo nos dio pie a los que
continuamos con la tarea a trabajar y determinar numerosos factores. Luis, aún después de su doctorado, volvía una vez al año, estaba 3 meses, así que aquí estamos con todo el equipo del laboratorio de Phil. Está Luis, Walter Verón, otro colega que se incorpora también, y Alejandro Barbieri, que también había hecho su tesis con Bertini, y nos vamos incorporando esta chica Carmen española, así que hablábamos mucho el español y nos retaban varias veces, sobre todo Rita, que era la técnica jefa mayor del laboratorio. Pero bueno, fue un periodo, si bien muy duro al principio, porque el cambio fue radical. Tuve, diríamos, la posibilidad, y como estuve bastante tiempo, de publicar muchos trabajos identificando cuáles eran las moléculas fundamentales que regulaban este proceso de fusión de los endosomas. Obviamente nos concentramos en proteínas del tipo de GTPasas heterotriméricas, también de las ARF y de todas moléculas involucradas en ese tráfico vesicular, tal como mencionó Luis. Pero también teníamos nuestros ratos de ocio, y aquí estábamos el grupo de argentinos reunidos con algunos latinos también, y podrán reconocer a Eleonora García Vescovi y a Fernando Sonsini, que si bien no estaban en el mismo laboratorio, estaban en el mismo departamento. Y desde esa época, bueno, nos hicimos muy amigos y lo seguimos siendo hoy cuando volvimos a la Argentina. Y también quiero mencionar a Gustavo Blanco, el hijo del doctor Blanco, que también estaba en el mismo departamento con su esposa Gladys, y realmente también, bueno, Gustavo se quedó en Estados Unidos y ha hecho una carrera brillante allí. Bueno, regreso a Argentina porque estuve también tantos años. Era difícil abandonar el laboratorio de Phil, pero sobre todo también CONICET, el ingreso a carrera estuvo cerrado por más de 5 años. Entonces, en el 97 se reabre, logro presentarme, me incorporo como investigador independiente de CONICET en el IEM. A los pocos meses también soy designada profesora adjunto por concurso de biología celular y comienzo a formar mi primer grupo de investigación. Tuve la suerte, eso fue a los pocos meses de haber llegado, de contar con 2 becarios doctorales de CONICET, Daniela Munafó, cuyo tema era estudiar la GTPasa, RAS24 y la autofagia, y Ariel Sarina estudiando cuerpos multivesiculares y exosomas. Y además se incorpora una becaria postdoctoral, la doctora Teresa Damiani, quien se dedica como tema fundamental al reciclaje desde el compartimento fagosomal. Bueno, comenzamos a trabajar y estamos hablando de cuerpos multivesiculares y exosomas, para muchos desconocidos, pero para otros simplemente que ese endosoma temprano que se formaba comienza a imaginarse su membrana y a formar vesículas en su interior. De allí que se llama cuerpo multivesicular, el cual en algunos casos es dirigido a degradación, pero en otros se fusiona con la membrana plasmática y libera las pequeñas vesículas internas que se llaman exosomas. Nosotros empezamos a estudiar, un poco mencionando lo que dijo Luis, este proceso porque no se conocía casi nada de la maquinaria molecular que estaba involucrada en el mismo. Entonces, por supuesto, usando la experiencia que ya teníamos
y el conocimiento sobre las RABs, los SNEAs, etc., nos dedicamos y encontramos que una de estas GTPasas RAB11, cuando la expresábamos en una mutante constitutivamente activa, generaba grandes vesículas, la mayoría de los cuales se marcaba con un lípido específico para exosomas. Entonces aquí también vemos por microscopía electrónica estas vesículas que tienen vesiculitas en su interior y cómo se fusionan y secretan el material al exterior. Este trabajo lo realizó Ariel Sardina, uno de mis primeros becarios, pero en colaboración con Michel Vidal. Michel Vidal había hecho el postdoc también con nosotros en San Luis, Missouri, un francés con el cual nos hicimos muy amigos. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar a Francia, él estaba en el sur, en Montpellier, y trabajamos varios años juntos y él también vino a Argentina, así que fue una muy linda colaboración. Bueno, como verán, estos son algunos de los trabajos que hicimos caracterizando esa vía de exosomas y de cuerpos multivesiculares con Ariel, pero también se incorporó después Claudio Fader, otro becario brillante del grupo que realmente caracterizó otros aspectos y componentes de la vía. Y con respecto a Teresa Damiani, que era la postdoc del grupo, nos dedicamos a estudiar el reciclaje desde la vía fagocítica. O sea, cuando una partícula es incorporada en un fagosoma, en este caso usábamos partículas inertes, todavía no habíamos entrado con microorganismos patógenos, pero comenzamos a analizar qué pasaba con el reciclaje, porque este compartimento se iba modificando, madurando, hasta fusionarse con los lisosomas, y para modificarse tenía que reciclar material. Entonces, con Teresa también estudiamos los componentes moleculares que no habían sido caracterizados en esta vía, y esto es parte del trabajo que realizamos junto con Teresa. Muy bien, pero el foco un poco esos fueron los comienzos, y mi interés era estudiar la autofagia, que hoy todos probablemente la hayan escuchado hablar. Lo que significa auto, del griego significa propio, y fagen, comerse, literalmente es comerse a sí mismo, o sea, las células comen parte de sus propios componentes. Es un mecanismo natural de regeneración celular que nos permite degradar y reciclar componentes celulares para mantener el equilibrio celular. Muy bien, entonces, ¿qué se degradan? Macromoléculas, ribosomas, RNA, compartimentos membranosos, o sea, una organela envejecida, por ejemplo, una mitocondria que esté envejecida, etcétera, se va a degradar por esta vía. Y a lo largo de estos años se ha demostrado que la autofagia participa en numerosos mecanismos celulares como remodelación, metamorfosis, envejecimiento y, por supuesto, eliminación de patógenos intracelulares que invaden las células. La función básica es mantener el suministro de aminoácidos en ayunos prolongados, mediante el secuestro inespecífico o no tanto de proteínas citosólicas. ¿Cómo ocurre ese secuestro? Membranas cuyo origen es variado, pero en general se acepta que provienen del retículo endoplasmático, forman lo que se conoce como fagoforo o membrana de aislamiento, comienzan a crecer y a encerrar parte del citoplasma, inclusive las organelas, formando esta vesícula de doble o triple membrana que es el autofagosoma, que luego se fusiona con los endosomas, con esos cuerpos multivesiculares o endosomas tardíos, y forma una estructura intermedia llamada anfisoma, justamente anfi porque tiene características de ambas vías, endocítica
y autofágica, y finalmente con los lisosomas para formar el autolisosoma, donde el material es degradado y finalmente reciclado y utilizado por la célula. Hay inhibidores clásicos, básicos, cuando empezamos a trabajar, guarmanina y 3-metiladenina, y activadores, el ayuno y la rapamicina. Y hacia el final de la charla les voy a dar algunas pautas sobre la importancia también del ayuno. Muy bien, ¿cómo marcábamos en aquel momento los autofagosomas? Bueno, una proteína clásica, LS3, que ya se había descubierto y que se la consideraba específica, marcadora de los autofagosomas. Se generaban como un pro-LS3, luego sufría un corte en el extremo carboxilo terminal y nos da una forma LS3-1 mayormente citosólica, y por el agregado de un lípido fosfatidiletoanolamina se formaba la forma LS3-2. Este proceso, pasaje de 1 a 2, era activado por la autofagia, y aquí tenemos células que sobreexpresan GFP-LS3, la forma citosólica cuando estamos en control, o sea, cuando la célula tiene nutrientes suficientes. Cuando la sometemos al ayuno, vemos que ahora el S3 pasa a la forma 2, se asocia a la membrana y nos está marcando compartimentos autofágicos. Muy bien, tuve la suerte de asistir a la primer Gordon Conference en autofagia, fíjense, en el año 2003. Aquí estoy yo en este rinconcito, y estaban todas las grandes figuras de la autofagia, el doctor Tamosu Yoshimori, que sería después el premio Nobel de autofagia, también Beth Levin, que había descubierto una proteína muy importante, beclina, y después voy a hablar un poquito de ella, Dan Klionsky, el editor de la revista Autophagy, que también había descubierto muchísimos genes, sobre todo trabajando con la autofagia. Y aquí creo que está Ana María, que también una chica española brillante en el campo de la autofagia. Bueno, a partir de esa primera Gordon Conference, obviamente hubieron muchas más, pero también se unificó la nomenclatura, porque la mayoría de los factores estaban descritos para levaduras, y entonces se unificó, se trató de unificar de manera que se las llamó ahora ATGs, por Autophagy Related, tanto a los genes como a las proteínas que codificaban. Y bueno, hoy en día tenemos más de 40 o 30 o 40 distintas ATGs. Acá simplemente he puesto una que es parte del complejo iniciador, ATG2 y ATG5, y nuestra famosa LS3, que también se la conocía como ATG8. Bueno, como ustedes pueden ver, esta proteína LS3 se reclutaba a las membranas del autofagosoma, tanto la internamente como externa, y luego a medida que iba madurando, desaparecía la interna, pero aún permanecía parte de la que estaba asociada a la membrana externa, aunque en menor proporción, pero nos permitía marcar diferentes compartimentos de la vía. Muy bien. Como dije, una de mis becarias, yo ya venía con la idea de RAB24 que podía estar involucrada en la autofagia, porque había habido un trabajo, cuando descubren distintas RABs, el trabajo de O'Connell, el primer autor, decía, esta proteína RAB24, que era nueva en aquel momento, podría estar involucrada en la autofagia porque está distribuida entre el retículo, el aparato de Golgi, bueno, pero no había ninguna otra evidencia.
Bueno, yo me interesé en la proteína porque mi idea era trabajar en autofagia y evidentemente ya desde Estados Unidos traje la proteína, la subclonamos y Daniela comenzó a trabajar y ustedes pueden ver el cambio rotundo también en condiciones controles o en el ayuno, localizaba con todos los marcadores. Acá usamos una mutante, pero no vamos a entrar en detalle. Y bueno, y este fue el primer trabajo de Daniela como becaria, que lo publicamos en Traffic. Y de ahí en más seguimos con todo lo de autofagia. Fíjense, esta es la vía que les acabo de mostrar, y todos los becarios que comenzamos a identificar los componentes que estaban involucrados en los estadios más tempranos, RAB1, SAR1, actina, ROE. Ahora hay otra proteína que está investigando nueva, FKBP, Milton en este momento. Claudio Fader analizado RAB11 y proteínas SNARES que estaban también involucradas. RAB7, un trabajo clásico que hizo Maxi sobre el rol de esta proteína en la fusión con lisosomas. Lo mismo BAM7 con Claudio. Y RAB24, que la ubicamos en esta etapa de fusión con el lisosoma. Todos ellos trabajaron, y actualmente tanto Emiliano como Romina, que se acaba de incorporar al laboratorio, estamos estudiando que RAB24 podría estar involucrada en estadios más tempranos de la vida, o sea que tendría una doble función. Bueno, a lo largo de los años, diríamos, distintos trabajos que fuimos publicando a medida que íbamos identificando estos factores en las diferentes etapas. Pero en forma paralela yo tenía mi interés en estudiar patógenos intracelulares. ¿Y por qué se les llama patógenos intracelulares? Porque tienen la capacidad de invadir las células y allí se protegen dentro de las células, pero obviamente una vez que están en las células se tienen que enfrentar a los mecanismos de defensa innata de la célula. Pero los patógenos, como yo siempre lo digo, son más inteligentes que nosotros, usan estrategias sofisticadas para escapar a los mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esas estrategias? Este es un esquemita muy simple, pero donde vemos el patógeno entrando, formándose en una vacuola, un fagosoma, y los patógenos, los que sobreviven, diríamos, ¿por qué son patógenos? Porque algunos escapan al citosol. Son capaces de romper la membrana de ese compartimento y van al citosol, al citoplasma, donde es un ambiente más favorable. Otros lo que hacen es modificar la membrana de ese compartimento, pero la modifican de tal manera que ahora no se puede fusionar con el lisosoma. No hay quien los destruya. Entonces están felices y contentos en ese compartimento y se reproducen. Y hay un tercer grupo que, aunque el fagosoma se fusione con los lisosomas, las bacterias no son destruidas. Y no sabemos exactamente muy bien por qué esto ocurre. ¿De qué microorganismos hablamos? Bueno, de los que lisan el fagosoma y se escapan: Listeria, Shigella, parásito Trypanosoma cruzi, Mycobacterium marinum, Staphylococcus aureus, algunas bacterias más conocidas que otras y parásitos también. Los que evitan la fusión con el lisosoma, caso típico Mycobacterium tuberculosis, también Salmonella, Legionella, Brucella, agente de la brucelosis, bueno, varias bacterias conocidas. Y dentro de los que se fusionan con los lisosomas y sobreviven, tenemos la bacteria Coxiella burnetii, que en general es poco conocida, y dos parásitos, Leishmania y Trypanosoma cruzi. Todos estos bichos que vemos acá marcados en turquesa son los que estudiamos en forma bastante profunda en nuestro laboratorio. Bien,
¿Qué pasaba con Coxiella? Bueno, es una bacteria intracelular obligada, agente etiológico de la fiebre Q, porque Q de query, o sea, de cuestión, de pregunta, no sabía cuál era el origen. Pero ¿qué características tienen? Residen bajo las parasitóforas que son muy semejantes a los lisosomas. Son acídicas, tienen enzimas degradativas y sin embargo el patógeno está feliz y contento. Entonces, bueno, obviamente nos preguntamos qué pasaba con la autofagia. Aquí vemos claramente cómo se producen estas vacuolas que son de gran tamaño. Este es el núcleo celular y están decoradas por la proteína LS3, como lo vemos en este caso. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Walter Verón, que también había vuelto de su postdoctorado, y en el año 2002 publicamos el trabajo y luego Maxi Gutiérrez también siguió trabajando y varios becarios hemos seguido estudiando la Coxiella. Quiero sí mencionar a Michel Rabinovich, que fue el que nos trajo la Coxiella de la Escola Paulista de Medicina de Sao Paulo. Brasil nos fue a visitar una vez a Mendoza y bueno, de allí en más comenzamos a trabajar con este patógeno. Muy bien, pero algo que encontramos es que la autofagia le favorecía. Encontrábamos mayor infección, o sea, si ayunábamos las células antes de infectarlas, estaban mucho más contentas, más vacuolas se formaban, más se reproducía la bacteria, y entonces también nos preguntamos, bueno, ¿y qué ventajas le puede representar estar en esa vacuola autofágica? Bueno, por un lado uno puede pensar, y el autofagosoma contiene proteínas y material que puede degradar y puede ser usado por el microorganismo. También el estar en una vacuola que lo protege de los mecanismos de defensa o evitar en los estadios iniciales el ambiente nocivo de los lisosomas. Una bacteria que evita y está claramente caracterizada esos lisosomas es Mycobacterium tuberculosis. Lo que hace es impedir, era del caso que yo les mostraba, que impedía la fusión con el lisosoma. Por lo tanto, al evitar esto, no es atacado por las enzimas hidrolíticas y bloquea la maduración del fagosoma entre un punto entre el endosoma temprano y el tardío y evita que se edifiquen correctamente. Obviamente nos preguntamos, ¿podrá la modulación de la autofagia alterar el destino de Mycobacterium tuberculosis? Pensando en que iba a pasar lo mismo que con Coxiella. Pero bueno, obviamente siempre nos equivocamos cuando hacemos una asunción y Maxi Gutiérrez, que ya venía trabajando con Coxiella, comenzó a estudiar Mycobacterium tuberculosis, fue a hacer una pasantía a Estados Unidos al laboratorio del doctor Bojo de Heretic, y para nuestra sorpresa nos encontramos con esto, que si medíamos supervivencia cuando ayunábamos las células o las tratábamos con rapamicina que estimulaba, disminuía la cantidad de microorganismos. Si usábamos los inhibidores de la autofagia, esto se recuperaba. Evidentemente, entonces, aquí teníamos un mecanismo totalmente diferente y esto lo publicamos con Maxi, pero conjuntamente, este fue el trabajo de Maxi, en donde estudiamos con BCG, también con Mycobacterium tuberculosis, y la autofagia era un mecanismo de defensa. Pero en el mismo tiempo, dos trabajos de grupos diferentes, trabajando con otros patógenos, encontraron resultados similares. O sea que la autofagia era un mecanismo de defensa
y a partir de allí hablamos de que era un sistema clave de la maquinaria de defensa celular. También continuamos en el laboratorio estudiando con un pariente cercano de tuberculosis, Mycobacterium marinum, en este caso Cecilia Lerena, también una estudiante de doctorado excelente, y vemos lo mismo. Aquí tenemos a marinum y vemos, si estimulamos con el ayuno, vemos cómo se recluta la proteína LS3 al fagosoma que contiene la bacteria. Entonces acá podemos hablar de dos caras de la autofagia, y creo que tiene muchas más caras, como veremos un poco hacia el final. Pero por un lado, utilizada por el patógeno para su propio beneficio, como en el caso de Coxiella burnetii, que formaba esas grandes vacuolas donde se reproducía, o como un mecanismo de defensa destruyendo a la bacteria, como en el caso de tuberculosis. Si estimulábamos la autofagia, la bacteria iba a parar a degradación. Muy bien, ¿de qué microorganismos? ¿Cuáles se benefician? ¿Cuáles son destruidos? Bueno, esta es una tabla parcial que muestra algunos de los que se benefician. Por un lado, bacterias, parásitos, también virus. Acá hay un trabajo muy reciente sobre el virus Junín, en donde ha estado involucrada Laura Delghi, una de las investigadoras del grupo, y los que son destruidos por la autofagia. Fíjense que también nuevamente los que están marcados en azul son los con los que trabajamos, y todos estos son los trabajos que hemos publicado en el laboratorio desde el año 2004 hasta la fecha que hemos publicado el último, analizando, y este es el trabajo de todo el equipo, los que se han ido incorporando al laboratorio. Y hago esta pregunta que es fundamental. ¿La autofagia tendrá alguna importancia como mecanismo de defensa en pacientes con tuberculosis? Y esta pregunta no la respondimos nosotros. Esta pregunta la respondió el grupo de la doctora Verónica García de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con quien tuve la suerte de colaborar en la respuesta autofágica, y efectivamente ella ha demostrado con 3 trabajos y otros más sumamente importantes que la autofagia es muy importante en los pacientes con tuberculosis, y que cuando se activa actúa como un mecanismo de defensa contra los mismos. Muy bien, si volvemos al cuadrito de aquellos que lisan al fagosoma y escapan al citoplasma, voy a hablar un poco de Staphylococcus aureus, porque es una bacteria con la cual hemos trabajado mucho. Obviamente es un coco responsable de numerosos procesos infecciosos serios en el ser humano. Tiene la capacidad de invadir las células, o sea, no solamente está fuera de las células. Y en el año 2007 hubo el primer reporte de que hablaba de que esta bacteria transitaba la vía autofágica y era para su propio beneficio. Pero hasta ese momento no se sabía qué factores podían participar o modular en la autofagia. Entonces, otra estudiante de doctorado, también brillante, Belén Mestre, se incorpora y tratamos de empezar a estudiar este proceso. ¿En qué nos focalizamos? En las toxinas. ¿Por qué en las toxinas? Porque ya teníamos un antecedente de un trabajo que hicimos en colaboración con José Luis Bocco y Alex Saka, que era su becario en ese momento, excelente en todos los aspectos desde el punto de vista científico humano, que se ponen a trabajar. Hace Alex una pasantía de 3 meses con Maxi en el laboratorio, y prácticamente ya teníamos las bases
de este trabajo, que después nos costó bastante publicarlo, pero peleamos con PNAS, pero finalmente lo logramos. Pero ahí ya teníamos el antecedente, las toxinas eran importantes. Entonces, ¿en qué nos focalizamos? Justamente, Belén, en la alfa-hemolicina, una toxina que produce Staphylococcus aureus, y demostramos que era requerida para esa respuesta autofágica, aunque era una vía autofágica no clásica, no canónica. Muy bien, luego de eso se incorpora al laboratorio Milagros López de Armentia, y Mili estudia la infección con Staphylococcus aureus, pero la seguimos en vivo. En vez de células fijadas como las que teníamos anteriormente, comenzamos a analizar qué pasa en vivo. Y lo que encuentra Mili es que en células que estaban transfectadas con el S3, en rojito vemos los Staphylococcus aureus, y vemos una gran cantidad de filamentos que comienzan a formarse, muy móviles, muy dinámicos. Aquí vamos a ver, esta es una pequeña peliculita que les traigo de cómo se van formando esos filamentos que parten de los fagosomas, se contactan unos con otros, y bueno, son largas estructuras, y también para nuestra sorpresa, porque primero pensamos que estaban conectados con la vía endocítica o fagocítica, encontramos, como pueden ver aquí, que se marcaban con la proteína RAB1. Esto fue una sorpresa porque RAB1 está involucrada en el transporte del retículo al Golgi, entonces no esperábamos encontrarla, pero los filamentos que se formaban eran inclusive más importantes, la bacteria siempre en roja, y acá también tenemos cómo estos túbulos dinámicos se formaban. Muy bien, y otra pregunta que nos hicimos: ¿cuáles son las señales que llevan al reclutamiento de este LS3, de estas proteínas RAS, alfagosoma, de Staphylococcus aureus? Y aquí se incorpora también Celeste Gaurón, otro estudiante de doctorado, y nos comenzamos a focalizar en las PKCs. ¿Por qué las proteínas quinasa C? Porque, bueno, había antecedentes de un rol importante en la infección con patógenos, y había algunas evidencias que ciertas isoformas estaban involucradas en la autofagia. Lo que encuentra Celeste es que una de esas isoformas, la clásica convencional PKC-alfa, se asocia y se recluta a los fagosomas conteniendo Staphylococcus aureus. Y ese reclutamiento era dependiente de la toxina, de la alfa-hemolicina. Acá vemos la bacteria, en este caso está en azul, usamos una cepa que mutante. Esto también lo hicimos en parte, el análisis de las cepas en colaboración con una colaboradora del grupo de José Luis Bosco, y se puede ver claramente que si no tienen la toxina no reclutan la PKC. En cambio, si se las recuperamos con un plásmido, como en este caso, se reclutaba la proteína, la PKC, a las fagosomas. Este trabajo acabamos de publicarlo a principios de este año, y otro dato importante es que si sobreexpresamos la proteína PKC en las células, se inhibe la capacidad replicativa del patógeno. Obviamente nos quedan muchas preguntas para contestar. ¿Qué papel tienen estos túbulos? Aún no lo sabemos. ¿Por qué la expresión de PKC-alfa inhibe la reproducción o el crecimiento de la bacteria? Tenemos algunos antecedentes que podría fosforilar a la proteína autofágica,
y también nos preguntamos si es activada intracelularmente por el patógeno. Guada Benito, que se incorporó menos de un año, diríamos, al laboratorio, es la encargada de estudiar y tratar de responder todas estas y algunas otras preguntas. Muy bien, pero ¿qué podemos decir? La autofagia y los microorganismos, los patógenos gobiernan, o para un lado o para el otro, pero tenemos esa dualidad. También aquí tuvimos nuestros tiempos de festejos, algunas tesis con distintos miembros del instituto, además de los miembros del laboratorio. Y como Luis mencionó, también he dedicado, porque amo, mis padres han sido docentes, así que debo llevar algún gen de la docencia, como docente de grado en el área de biología celular, también en la Universidad Juan Agustín Maza, docencia de posgrado Proviol, y cursos internacionales, workshop, que los voy a mencionar brevemente. El primero fue coorganizado, en realidad lo organizó Luis, yo todavía estaba en Estados Unidos, pero ya Phil Stoll vino y algunos miembros del laboratorio, y armamos este curso para estudiantes, tanto del país como de países vecinos, y todos estos otros también, a medida que fueron pasando los años, lo fuimos organizando con una excelente participación. Este es otro con apoyo de la EMBO, de AMSUD, que organizamos con Walter y con Gary Griffith de Alemania. Y también cursos a los cuales fui invitada como docente, pero sobre todo quisiera mencionar en Salvador de Bahía, Brasil, porque fíjense las fechas, 2013-2014. Cada 2 o 3 años, mi colega Patricia Veras organizaba estos cursos para graduados y me invitaba a participar, así que tuve la suerte, a mí que me encanta viajar, como todos saben, de participar en ellos. Y en los últimos años, 17 y 19, simposio en autofagia, fagocitosis e inmunidad innata, y este año haremos uno de naturaleza o de carácter virtual. También en el IBR, organizado por Eleonora y por Fernando, cursos que en 2 oportunidades he participado, en otros, y también la organización, junto con María Inés Bacaro y Ana María, en las conferencias en autofagia. Muy bien, pero también todos los docentes del área de biología celular que fuimos realmente discípulos del doctor Bertini, quisimos hacerle un reconocimiento por la extraordinaria labor en la creación de esta área, y aquí tenemos, logramos todos los que habíamos sido sus becarios y ahora éramos docentes de biología celular, que se lo designase profesor consulto de la Facultad de Ciencias Médicas. Acá está un colega, también el doctor Alfredo Castro Vázquez. Y realmente esa fue yo creo que reconocimiento importante, pero también muy emotivo para el doctor Bertini, que ya estaba, diríamos, con más años, obviamente. Y más recientemente también organizamos otro reconocimiento al doctor Philip Stoll, que lo invitamos a la SAID, y con el apoyo del decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Roberto Manatello, y la vicedecana, la doctora Viviana Parra, y por supuesto del vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, iniciamos el trámite como profesora titular del área, un largo trámite hasta lograr, pero este reconocimiento muy merecido por Phil. Aquí estamos entregándole
su diploma de doctor honoris causa, porque realmente él fue el que generó todo este núcleo de biología celular en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Médicas. Y por supuesto, bueno, más felices no podíamos estar cuando en el año 2016 le otorgan el premio Nobel a la autofagia al doctor Yoshinori Ozumi, el que les mostré en la fotito. Yo también tuve la suerte de poder viajar 2 veces a Japón. De hecho, en una de las oportunidades me llevé a mi mamá, así que ya era bastante mayor, pero la pasamos fantásticamente porque nunca nos imaginamos que íbamos a conocer Japón, y estuvimos en varios de esos meetings. Pero bueno, con el transcurso de los años, apoyado por el premio Nobel, la autofagia se fue complicando y ya no hablábamos de esta simple vía que es la macroautofagia. También se hablaba de microautofagia, cuando un lisosoma incorpora material, o la mediada por chaperonas, que es la especialidad de Ana María Cuervo, nuestra amiga, pero no solo se complejizó en eso, se complejizó en la maquinaria molecular. Bueno, ahora les voy a comentar de cada uno de estos complejos para que vean, obviamente no, pero bueno, todos los complejos que regulan, modulan las distintas etapas de esta vía, y además los distintos mecanismos. Por ejemplo, si se atrapa una mitocondria, se llama mitófagi. Si atrapa patógenos, hablamos de xenófagi. Parte del núcleo, nucleófagi. Y así sucesivamente. Y cada uno de estos es autofagia selectiva. ¿Por qué se la llama así? Porque requiere distintos componentes. La célula reconoce cuando una mitocondria está dañada. No va a degradar una que se encuentre bien. Entonces, bien, acá quisiera hacer una pausa, y esta conferencia sea parte de mi homenaje a Beth Levin, que yo se las nombré. Aquí se encuentra Beth, una científica extraordinaria que descubrió la proteína baiclina, uno de los más importantes factores de la autofagia, y que lamentablemente el año pasado falleció muy joven, por idea de Ana María Cuervo, impulsada fundamentalmente, formamos WIA, Women in Autophagy, en memoria a su legado realmente. Y bueno, se hacen muchas actividades, se ha incorporado gente también del IEM, investigadores jóvenes que participan, y se hacen seminarios y congresos en honor a Beth. Muy bien, y ya como para ir terminando, el premio Nobel en la autofagia se lo llama también el premio Nobel para el ayuno. Y yo les dije al principio de la charla que iba a hablar un poquito de las ventajas del ayuno y de estimular la autofagia. Simplemente de forma muy rápida, decirles que son numerosos los beneficios de la autofagia, que todos deberíamos hacer, pero esto que se conoce como ayuno intermitente, no es estar ayunando por una semana entera, es en realidad con 16 horas de ayuno se estimula marcadamente la autofagia y tiene beneficios importantísimos. Reduce el envejecimiento, así que si queremos estar jóvenes, mantenernos jóvenes, debemos hacer autofagia. Refuerza el sistema inmune, previene enfermedades neurodegenerativas, también combate con el cáncer y previene diabetes tipo 2 y otros beneficios. Así que bueno, una recomendación global es que todos deberíamos hacer un poco de autofagia. Y aquí encontré esta, que está muy graciosa,
dos abuelitas charlando, míralos cómo crecen y sus autofagosomas no se cansan, y acá tenemos dos células dividiéndose, y la otra abuelita que le contesta, mis autofagosomas ya no están para tanta fiesta. Yo me ubico en esa posición, pero justamente la autofagia es el arte de renovarte. Entonces tenemos que estimularla y renovarnos permanentemente. Agradecimientos, tengo muchísimos, pero fundamentalmente a mis padres. Aquí es cuando cumplieron 60 años de casados. Mi papá lamentablemente falleció hace 6 años, pero mi mamá tiene 92 y está mejor que yo. Así que realmente está muy bien. Aquí estamos también otra imagen con mi hermana, pero agradecerles profundamente a ellos, porque ellos me apoyaron durante toda la vida en mi carrera científica, y bueno, y después en mis viajes, porque a mí me gusta viajar, y yo ya lo he dicho, así que también agradecer a los grupos de trabajo, a los distintos becarios, investigadores, como Patricia, que está en este caso, varios becarios y CPAs del grupo, y acá durante distintos los grupos se fueron renovando. Aquí también estamos celebrando, obviamente, y estos son los nuevos integrantes del laboratorio. Como verán, sacamos esta foto hace poco tiempo, todos con barbijo, manteniendo distanciamiento. Romina y Emiliano, que los nombré al principio, y dos investigadoras, Valeria, Constanza y Guadalupe Benito, que es una estudiante de doctorado. Atrás mío está Esteban Robledo, que en realidad es nieto científico, porque es becario de uno de mis becarios, podríamos decirlo. Y agradecer también tanto al Ministerio de Ciencia, porque este hermoso edificio del IEM se pudo construir gracias a un subsidio importante, un programa importante, pero que lo otorgó el MinSit, pero los dos últimos pisos están vacíos. No se alcanzaron a terminar, pero el año pasado, a fines del año pasado, el CONICET nos apoyó y nos ha dado fondos que esperamos pronto hacer la licitación para poder completar esos dos pisos. Así que realmente un agradecimiento profundo a CONICET. Y aquí simplemente agradecer a toda la gente que ha estado involucrada, todos los miembros del laboratorio, pasados, estudiantes de doctorado, postdoc, los presentes investigadores y también estudiantes, y una plataforma que mantenemos en el IEM con investigadores que se formaron en parte en nuestro grupo o que se incorporaron a él, y seguimos trabajando juntos, colaboradores tanto de Argentina como de distintas partes, sin los cuales el apoyo no hubiéramos podido realizar. En blanco están marcados los que mantenemos vigentes en este momento. Técnicos, el equipo fundamentalmente de microscopía electrónica, algunos que trabajaron también para el laboratorio, y actualmente Rodrigo Militero y Estefanía Altamirano, y el apoyo tanto por subsidios personales como subsidios para realizar esos workshops que llevamos a cabo. Y finalmente, volver a agradecer a la Academia Nacional de Ciencias por este reconocimiento. Me siento sumamente honrada y por todo el trabajo que llevan a cabo. Y quisiera simplemente, con mucho atrevimiento, he sacado un pedacito de la frase que
el párrafo que habla Luis Federico Leloir cuando recibió su premio Nobel, y solamente en la última parte me atrevo a mencionar. También me siento incómodo cuando pienso en mis colaboradores que llevaron a cabo una gran parte del trabajo. Y esa es una realidad, porque sin ellos no podría haber hecho nada de lo que acabo de mostrarles. Y muchas gracias a todos por escucharme, por la atención y por estar presentes. Felicitaciones, Marisa. Son para vos los votos, Marisa. Gracias, de verdad. Los votos eran para Marisa. Marisa, felicitaciones.